Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Profumbac Neumonología, un programa educativo de la Fundación Vacunar dedicado para aquellas personas que se encargan del cuidado de los adultos, como son los neumonólogos y otras especialidades asociadas a este cuidado. En esta oportunidad les voy a hablar sobre generalidades en vacunas y vamos a abordar diferentes aspectos importantes de la vacunología y para hacer frente a este nuevo escenario de los adultos donde tenemos múltiples vacunas para prevenir muchas enfermedades importantes y debemos conocer algunos aspectos básicos en relación a las vacunas y los intervalos, las interacciones, y también vamos a hablar de las plataformas vacunales. Empecemos entonces. Sabemos que las vacunas representan un hito fundamental en la prevención de enfermedades infectocontagiosas con una importante repercusión en la salud pública mundial. La vacuna significa una protección de un individuo que se traduce en menor susceptibilidad a la infección, y si en una población se logra un elevado número de sujetos protegidos, podemos lograr lo que llamamos el efecto de la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, donde vamos a cortar las cadenas de transmisión. Y aquí vemos en este gráfico, que lo tomé de un documento que habla de vacunas a lo largo de la vida, que es un nuevo concepto que vamos a utilizar en vacunología, donde no va a estar, con la nueva longevidad, no vamos a estar dedicados únicamente a prevenir las infecciones en los niños, sino que nos vamos a enfocar hacia la protección del adulto, generando más oportunidad de beneficios por la vacunación y con un beneficio que no va a ser solamente el beneficio individual a partir de la prevención y protección de enfermedades que pueden ser graves, también el beneficio a huéspedes de riesgo con condiciones crónicas, en donde les permita menor riesgo de tener enfermedades e internación por estas enfermedades inmunoprevenibles, sino también el impacto que significan las vacunas en cuanto a la salud pública, con la inmunidad colectiva, y también reducir hoy en día el riesgo de la resistencia antimicrobiana a través de las vacunas. Y finalmente todo esto englobado en el impacto socioeconómico que genera beneficioso una población bien vacunada, donde cuando prevenimos ciertas enfermedades de riesgo, evitamos que la gente tenga que sacar dinero de su bolsillo y empobrecerse para hacer frente a una enfermedad inmunoprevenible, y por otro lado, también evitar la pérdida de productividad laboral y generando para aquellas personas activas desde el punto de vista laboral, ocurrida a causa de una enfermedad que podemos prevenir. Bueno, veamos entonces cuáles son los objetivos de la vacunación: generar la misma protección que genera la infección natural sin las consecuencias de la enfermedad. Si podemos generar inmunidad duradera e interrumpir la diseminación de infecciones. Y dentro de la posibilidad de generar inmunidad, sabemos que las vacunas pueden generar una inmunidad activa y en forma artificial a partir de la inmunización, en donde inducimos y producimos respuestas inmunitarias específicas protectoras mediante la administración de diferentes formas de antígenos que va a tener que ver con la formulación de la vacuna. Pero también existe la inmunidad pasiva, y dentro de esta inmunidad pasiva está muy desarrollada la inmunidad pasiva natural a partir de la vacunación en el embarazo, donde no solo vamos a proteger a la madre para enfermedades importantes, sino también podemos lograr, a partir del pasaje transplacentario de anticuerpos en una madre correctamente vacunada, la protección del lactante en los primeros días de vida, en los primeros meses de vida, perdón. Entonces, podemos lograr protección para el tétanos neonatal, podemos lograr protección para el coqueluche y reducción de la mortalidad, podemos lograr protección para influenza, para COVID-19, y también hoy en día con la vacunación materna contra el virus sincicial respiratorio, lograr protección en los primeros 6 meses para la bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, además de proteger a la madre. Y también tenemos la inmunidad pasiva artificial, en donde son esas situaciones que necesitamos inmediatamente prevenir una enfermedad frente a un contacto, por ejemplo, puede ser hepatitis B,
un contacto o una exposición a hepatitis A, o también para el tétanos, para la rabia, para frente a un inmunosuprimido, un contacto con varicela y con un inmunosuprimido susceptible, y así otras enfermedades como el sarampión también, en donde vamos a administrar a partir de anticuerpos producidos en forma exógena a un individuo susceptible con este objetivo de proporcionar protección inmediata y obviamente en forma temporal, porque estos anticuerpos tienen una vida limitada. Un anticuerpo que está revolucionando las inmunizaciones en los niños es el anticuerpo monoclonal para virus sincicial respiratorio, que puede actuar, vamos, en nuestro país es una estrategia complementaria con la vacunación materna para virus sincicial respiratorio, donde se logró un anticuerpo de acción prolongada, donde administrándole al lactante podemos lograr una protección de 5 meses, que es lo que dura la temporada de virus sincicial respiratorio a los lactantes en su primera temporada y a los niños de riesgo también en la segunda temporada de este virus. Bueno, veamos entonces, existen diferentes formas de clasificar la vacuna, según el diseño, según la conjugación, según el número de antígenos que vamos a tener en las vacunas o según el tipo de antígeno que vamos a utilizar. Y veamos algunos ejemplos rápidamente. Clasificación de acuerdo al diseño. Podemos tener vacunas de virus o bacterias íntegros, como son vacunas inactivadas, vacunas atenuadas o vacunas basadas en vector vírico. Fragmentos del agente patógeno que inducen una respuesta del sistema inmunitario, o el material genético que contiene las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el virus. Las vacunas conjugadas han revolucionado la epidemiología de enfermedades invasivas por neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo B en los menores de 2 años. Antes, las primeras vacunas para estos gérmenes eran en bases a polisacáridos, el polisacárido capsular, pero no generaban respuestas inmunitarias duraderas y tampoco en menores de 2 años. A partir de la conjugación con una proteína acarreadora, se lograron respuestas inmunitarias robustas, con respuestas inmunitarias de memoria y no con una extensión no solo a los niños por digamos, el desarrollo que han tenido estas vacunas, que fueron potencialmente inicialmente en los niños, sino que también estas vacunas se han trasladado a la vida adulta, entendiendo que la enfermedad por neumococo tiene mucha carga en pacientes con riesgo y en mayores de 60 años. La enfermedad por meningococo tiene muchísima más mortalidad en los adultos mayores, hay un aumento de la incidencia de la mortalidad, y el Haemophilus no tiene tanta carga, pero puede ser importante en poblaciones inmunodeficientes. Entonces, estas vacunas han modificado la epidemiología cuando se introducen en los calendarios nacionales por el efecto protector en la reducción de la aportación nasofaringea y así lograr también la inmunidad colectiva cuando lo usamos masivamente en los calendarios. Otras vacunas importantes son las vacunas recombinantes, donde pudimos lograr vacunas contra el cáncer a partir de la generación de proteínas, partículas proteicas semejante al virus, donde a partir de la producción en una célula eucariota de una proteína de la cápside específica, tanto por ejemplo de HPV y la hepatitis B, podemos generar digamos, un virus, una partícula semejante al virus, sin el núcleo, sin las propiedades oncogénicas y así protegernos para el cáncer, tanto hepático, que producido por el virus de hepatitis B, como el cáncer de cuello uterino y otros cánceres asociados al HPV. Y hoy en día podemos decir que las vacunas previenen no solo enfermedades infecciosas, sino que también previenen el cáncer. Bueno, las vacunas ARN mensajero se han utilizado, si bien se han estudiado mucho antes de la pandemia, se han utilizado por primera vez en humanos y en forma masiva durante la pandemia de COVID-19. El mecanismo de producción de la vacuna es a partir de la identificación del target antigénico de un nuevo virus, como fue el SARS-CoV-2, que identificó la proteína S como el target antigénico. Se genera un ARN mensajero que codifica a esta proteína S
Este ARN mensajero lo vehiculiza a la célula del huésped a través de una membrana lipídica que permite el ingreso a la célula, que generalmente es una célula muscular, cuando inyectamos la vacuna, y este ARN mensajero va a utilizar la maquinaria celular citoplasmática del huésped para producir el antígeno, que es la proteína S. Este antígeno va a ser presentado por las células presentadoras de antígeno y así se van a desencadenar las respuestas inmunitarias mediante la generación principalmente de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Fíjense qué técnica tan novedosa, y también la posibilidad de que este tipo de vacuna se pueda utilizar para sintetizar muy fácil y rápidamente nuevos antígenos, o incluso cambiar el material genético cuando nos encontramos con nuevas variantes del SARS-CoV-2. Bueno, las vacunas atenuadas han tenido diferentes formas de atenuación. Hay diferentes técnicas. Las más comunes es a partir del pasaje seriado en cultivo de células con las vacunas tradicionales atenuadas, o utilizar virus homólogos, como lo fue con la vacuna de la viruela, en donde se utilizó la viruela de la vaca y la viruela del caballo para hacer frente a la viruela humana. También podemos reordenar genéticamente un virus humano con un virus de origen animal y generar una vacuna atenuada, por ejemplo, las vacunas del rotavirus. O podemos hacer mutaciones específicas termosensibles en las vacunas para influenza, en donde las vacunas atenuadas de influenza intranasal van a tener la capacidad de replicarse en vía aérea superior, pero superados los 37 grados van a inactivarse. ¿Esto qué significa? Que no van a replicar en vía aérea inferior. Y aquí las vacunas que se pueden administrar intranasal de influenza, que no están disponibles en nuestro país. Y finalmente, las técnicas de ADN recombinante, donde vamos a hacer mutaciones específicas para la atenuación, y no solo eso, sino que podemos reemplazar genes de un serotipo u otro de dengue para generar respuestas seroprotectoras específicas para cada tipo de dengue. Bueno, muy interesante las técnicas de atenuación para virus complejos, en donde no podemos utilizar una proteína como antígeno, sino que tenemos que utilizar todo el virus para que genere una respuesta inmunológica adecuada. Si tenemos que pensar en una clasificación importante de las vacunas que nos ayude a tomar decisiones, es esta, es la más importante. Las vacunas se pueden clasificar en inactivadas o no replicativas, o atenuadas o replicativas, y cada una tiene características particulares. Las vacunas inactivadas son compuestas por todo el virus o la bacteria, o fracciones o partes de las mismas inactivadas en el laboratorio. No van a replicar en el huésped, no van a estar afectadas por la presencia de anticuerpos circulantes, y generalmente van a requerir múltiples dosis para generar una respuesta inmunitaria adecuada. La respuesta de la vacuna no se parece tanto a la infección natural y generalmente van a requerir dosis de refuerzo. Acá les dejo un cuadro entonces donde van a tener todos, de acuerdo a la plataforma vacunal, los tipos de vacunas inactivadas que tenemos hoy en día en nuestro país. Por otro lado, las vacunas vivas atenuadas tienen ciertas características que vimos cómo se producen. Tienen la habilidad de crecer en el organismo, van a generar inmunidad en forma activa y no suelen generalmente causar la enfermedad. La respuesta inmune es semejante a la inmunidad natural, por lo cual con una dosis a veces es suficiente, o a veces con una o dos dosis. Y el problema con las vacunas atenuadas es que no se pueden aplicar a personas con inmunodeficiencia. Hay excepciones, pero con algunas vacunas no la vamos a poder utilizar, ni tampoco en mujeres embarazadas, como es la vacuna para triple viral o doble viral, o la vacuna para dengue. Con la vacuna fiebre amarilla hay excepciones con personas embarazadas, personas gestantes. Entonces vemos que son menos las vacunas virales atenuadas. La vacuna Sabin no la utilizamos más en nuestro país, entonces tenemos rotavirus para los lactantes, sarampión, rubiola y paperas, la vacuna triple viral, varicela, fiebre amarilla y actualmente dengue. Y dentro de las bacterianas, la vacuna de BCG, que solo está indicada en el recién nacido, y en nuestro país hasta los 6 años inclusive,
para prevenir formas graves de la tuberculosis. Otro aspecto importante son las vacunas adyuvantadas, donde los antígenos son fijados a la superficie de un adyuvante, lo que refuerza el poder inmunogénico de la vacuna. Esto genera una respuesta más intensa de las células T y puede generar muchas veces frente a antígenos en donde la inmunosenescencia, que es el deterioro inmunológico de las personas mayores, no puede hacer frente a un antígeno en especial, no puede hacer una buena respuesta inmunitaria. El adyuvante mejora la respuesta inmunitaria frente a estos casos. Cuando se trata de vacunas antigripales, podemos reducir la dosis de antígeno, por ejemplo, para hacer frente a una pandemia. Y los adyuvantes más comunes son el fosfato y el hidróxido de aluminio, que se utiliza en vacunas con toxoides o vacunas conjugadas neumocóxicas. También tenemos adyuvantes como emulsiones en aceite en agua, como el MF59, muy utilizado en las vacunas antigripales, u otros tipos de adyuvantes que se utilizan en la vacuna de HPV o el zóster. Lo importante es que muchas veces necesitamos del adyuvante para generar una respuesta protectora óptima, que sin el adyuvante esta vacuna puede no funcionar en el huésped. Y cuando se trata de adyuvantes con vacunas antigripales pandémicas o vacunas antigripales de preparación de la pandemia, el adyuvante nos permite, por un lado, el ahorro de antígeno y por otro lado, lo que llamamos inmunogenicidad mejorada. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando tratamos una vacuna prepandémica, generar inmunogenicidad de vacunas contra un virus, por ejemplo, de influenza aviar, y también proveer anticuerpos de protección cruzada que pueden mejorar los títulos de anticuerpos contra cepas, digamos, heterólogas. Esto significa protección cruzada contra otras variantes o cepas de influenza que puedan estar relacionadas a la vacuna que indicamos. Aquí les muestro entonces un trabajo muy interesante donde muestra que utilizando adyuvantes, en este caso el MF59, con una vacuna N5H1 aviar en humanos, podemos generar mejores respuestas a epítopos de estas dos proteínas y en forma, digamos, epítopos tanto comunes como no comunes de este tipo de cepa para el virus de influenza A. Entonces, esto es muy interesante porque la respuesta va a ser heteróloga y va a descubrir el adyuvante otros epítopos que pueden ser muy interesantes para la reacción cruzada. Las vacunas, además de su antígeno, pueden tener el líquido en suspensión, lo deben tener, que es solución fisiológica, agua destilada o el medio biológico en el cual se produce la vacuna. También van a tener preservativos, estabilizadores y antibióticos que ayudan a la seguridad en vacunas y muchas veces son los responsables de los mecanismos alérgicos en vacunas, que no son tan comunes, pero siempre aparecen, sobre todo cuando utilizamos la vacuna en forma masiva. Y siempre hay que estar preparado a hacer frente a un potencial efecto alérgico de las vacunas y el adyuvante que les comenté anteriormente. Otro concepto importante en vacunas es la administración simultánea. Tengan en cuenta que las vacunas se pueden administrar simultáneamente en la misma visita, ya sea vacunas inactivadas o vacunas a virus vivo, o sin intervalos, sin tener en cuenta ningún intervalo cuando se trata de vacunas inactivadas, o respetando un intervalo de un mes cuando hablamos de vacunas a virus vivos atenuados. Triple viral, varicela, fiebre amarilla y dengue deben respetar, si no se administran simultáneamente, un intervalo de un mes entre las mismas debido a un fenómeno llamado interferencia inmunológica, donde la segunda dosis, la segunda vacuna que administremos de este tipo de vacunas puede no responder adecuadamente si no respetamos un intervalo de 4 semanas. Una excepción importante con la coadministración de las vacunas es la vacuna del dengue, que cuando se trata de vacunas a virus vivo, solo se puede coadministrar con vacuna de fiebre amarilla, porque hay estudios y no puede ser coadministrado con otras vacunas como son las vacunas triple viral y fiebre amarilla. Bueno, otro aspecto importante es el intervalo de tiempo recomendado entre la administración de vacunas virales atenuadas con productos con inmunoglobulina y sangre.
Y tengan en cuenta que las vacunas a virus vivos atenuados, principalmente triple viral, varicela y vacuna del dengue, pueden ser afectados por anticuerpos circulantes y muchas veces puede existir interacciones por estos anticuerpos, por lo cual deberemos esperar algún intervalo recomendado, el mínimo es 3 meses entre la administración de un anticuerpo y estas vacunas a virus vivo. Y si le administramos primero las vacunas a virus vivo, por lo menos respetar 14 días o 2 semanas para aplicar inmunoglobulina, si es que el paciente lo puede esperar, en ese caso, si lo hicimos antes, considerar no válidas las vacunas. Bueno, en la clase les dejo el cuadro de la interferencia entre las inmunoglobulinas más utilizadas y las vacunas a virus vivo, que aquí está, no me voy a detener con esto, pero es el intervalo, digamos, recomendado de acuerdo a la inmunoglobulina que se administra para estas vacunas principalmente. Tengan en cuenta que no hay inconveniente en administrar inmunoglobulinas antes, simultáneamente o después de cualquier vacuna inactivada. Y avanzamos entonces a un concepto importante que son las dosis necesarias para generar una respuesta inmune. El esquema de vacunación se construye en función de los estudios de investigación, principalmente de fase 2 o 1 o 2, en donde se van a reconstruir los intervalos recomendados de acuerdo a la respuesta inmunológica de la vacuna y también van a considerar intervalos mínimos que aseguran una respuesta inmune adecuada. Estos intervalos mínimos los podemos utilizar para recuperar esquemas atrasados de vacunación. Algunos conceptos con respecto a los esquemas atrasados: no existen intervalos máximos, los esquemas se continúan de acuerdo a la dosis que queda pendiente, no debemos recomenzar esquemas de vacunas, no es necesario, lo importante es el número total de dosis. Esto no corre tanto para las vacunas COVID, que tienen otro concepto, que su inmunidad baja muy rápidamente con el tiempo y que además tenemos variantes nuevas para COVID, por lo cual no vamos a tener en cuenta cuántas dosis nos aplicamos previamente, pero para el resto de las vacunas sí es importante el número total de dosis. También está el concepto del periodo de gracia, en donde podemos administrar las vacunas 4 días antes de la edad mínima o el intervalo mínimo recomendado. Y el último concepto importante frente a un paciente es que las vacunas válidas se consideran si están adecuadamente registradas o identificadas. El relato verbal de un paciente no es suficiente para considerar que un paciente está adecuadamente vacunado. Por lo cual, si no hay registro o no hay identificación, debemos proceder a la vacunación independientemente de lo que diga el paciente. Las vacunas no son perfectas, las vacunas pueden tener fallas vacunales y es cuando nos encontramos frente a un paciente que tiene la enfermedad a pesar de estar correctamente vacunado. La falla puede ser, por supuesto, estos pacientes requieren una investigación rigurosa, pero muchas veces está muy bien identificada cuál puede ser la falla de la vacuna. Por ejemplo, para sarampión, rubiola y paperas existe lo que se llama la falla primaria, donde el individuo con la primovacunación, con la primera dosis, no genera una respuesta inmune adecuada, y esto es del 10%. Y con la segunda dosis esto se reduce al 3%, por lo cual ahí está la importancia de administrar 2 dosis de vacuna doble o triple viral en los adultos también. Y después tenemos también la falla secundaria, que es aquel individuo que genera una respuesta inmune adecuada inicialmente, pero que la inmunidad se disminuye con el tiempo. Y es una característica de las vacunas inactivadas, lo vemos con las vacunas atoxoides, lo vemos con las vacunas más allá del cambio de cepa y demás, con las vacunas antigripales, donde la efectividad se reduce con el tiempo, y con las vacunas COVID también. Por eso, lo que observamos en los esquemas de vacunación, que algunas vacunas van a requerir dosis de refuerzo. Y este dato nos lo va a dar los ensayos clínicos de las vacunas. Bueno, hablamos de inmunidad comunitaria al inicio de la charla y la importancia de cortar las cadenas de transmisión, y por supuesto que también existe lo que se llama el umbral de la inmunidad comunitaria, que va a depender de la capacidad de infectividad del huésped, de la forma de transmisión, donde vamos a necesitar mayores coberturas a mayor capacidad reproductiva del huésped del germen, o mayor capacidad de contagiosidad. Lo que se establece, lo ideal, y esto está muy bien
muy bien establecido con las vacunas pediátricas. Con las vacunas en adultos tenemos otros problemas que no llegamos con la cobertura deseada, pero en los niños, cuando logramos coberturas más del 95%, logramos la inmunidad colectiva para muchas de ellas y el control de las enfermedades e incluso lo que se llama la eliminación, que es la capacidad de, digamos, liberarnos a nivel geográficamente, a nivel local, de a una enfermedad. Por ejemplo, el sarampión, donde actualmente estamos certificados libres de sarampión, pero si las coberturas son muy bajas, podemos tener reemergencia de estas enfermedades eliminadas. Entonces, cuando se reintroduce el virus a partir de casos importados y la diseminación posterior por bajas coberturas. Y así es importante entonces que las vacunas, cuando logramos coberturas altas de vacunación, podemos lograr la eliminación o el control de las enfermedades inmunoprevenibles. Un dato de interés es saber, de acuerdo a la región donde trabajamos, qué coberturas tenemos en nuestra región, porque esto puede generar, cuando las coberturas son heterogéneas o son bajas en ciertas poblaciones, bolsillos de susceptibles con disminución de la protección comunitaria y el resurgimiento de las enfermedades prevenibles. Últimos conceptos: oportunidad perdida es aquella situación en donde una persona acude a un centro de salud y no recibe la vacuna a pesar de ser una población objetivo y que estaba disponible y que no había contraindicaciones en ese momento. Y esto tiene que ver con que los médicos tenemos que hacernos el hábito de controlar las vacunaciones de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que trabajamos en instituciones de salud con vacunatorios disponibles y en todo, en realidad, momento donde el paciente acude a una consulta médica, porque es una estrategia para lograr coberturas óptimas, generar oportunidades ganadas de vacunación en la consulta médica. Y dentro de las causas más comunes que observamos de oportunidad perdida de vacunación, la principal es no detectar la necesidad de vacunar, la falta de conocimiento de los calendarios, no disponer de la historia de vacunación, temor a administrar varias vacunas simultáneamente y vemos que la coadministración se puede realizar sin ningún inconveniente, no disponer de las vacunas necesarias, miedos injustificados a la vacunación, y en el próximo clase van a tener una charla muy linda acerca de la seguridad en vacunas, o falsas contraindicaciones. Como conclusión, entonces, vimos diferentes plataformas de las vacunas y diferentes formas de clasificación. A pesar de eso, la clasificación más importante es si estamos frente a una vacuna inactivada o frente a una vacuna atenuada. Tengan en cuenta que la presencia de anticuerpos circulantes puede interferir con las vacunas vivas atenuadas. Por otro lado, pueden existir interferencias entre las vacunas atenuadas entre sí, por lo cual tenemos que respetar un intervalo de un mes cuando no las coadministramos en la misma visita. Por otro lado, los esquemas de vacunación dependen principalmente de la capacidad de respuesta de una vacuna, la edad y la condición del huésped. Y finalmente, cuando nos encontramos con un paciente con un esquema atrasado de vacunación, los intervalos mínimos van a asegurar una respuesta inmune adecuada y vamos a reducir la susceptibilidad del huésped al acortar los tiempos de la vacunación. Les agradezco por su atención. Vamos a estar atentos en el foro de consultas sobre esta temática y las otras que vienen. Y tengan en cuenta también que vamos a dejar material de lectura complementaria a estas clases. Bueno, les deseo suerte aquí en el inicio del curso y bueno, espero que les resulte de agrado y fundamentalmente útil para la práctica profesional. Muchas gracias.